Antes de hablar de descuento, Sí, algo que yo quisiera recalcar sobre este proyecto, dale, que eso no se anda viendo en proyectos como este. dale, te escucho. Tú sabías que este proyecto cuenta con Confotura, pero ojalá muchas propiedades que pasan del $500,000 tener un baño como este. Sí, es porque se ve delicado. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y señores, nos encontramos hoy en un proyecto de apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Correcto. Precios desde los $88,000, pero si usted se queda hasta el final, le podemos compartir un descuento que tenemos por tiempo limitado. Así que si usted quiere conocer un poquito más, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que, ¡vamos arriba! Joel, dime qué es lo que vamos a tener. Ve diciéndome sobre dónde estamos y qué es lo que vamos a recibir en este proyecto. Lo primero, no hagan esto en casa. No, esto. Es lo primero. No hagan eso en casa. Ok. No, que ahorita tuve el cliente y que viniendo a ver si no tiene. ¿Qué tal? Bien. Ok, como ya tú mencionaste, aquí en este proyecto tenemos apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Ok, Vamos a hablar primero de locación. ¿Dónde estamos ubicados? TH Arena está ubicada en lo que es la marginal de Frisa. Esto se realiza en la marginal de Frisa porque es una calle aledaña o paralela a lo que es la autovía del Coral. Estamos ubicados justo frente al complejo Iberoestar. ok. En la avenida Boulevard Turístico, estamos justo detrás del Atlético Punta Cana. El Atlético Punta Cana es el primer gimnasio de renombre de la zona este. Era un gimnasio que en su época, los artistas, cuando llegaban a República Dominicana, pues, específicamente a Punta Cana, ahí es donde iban. Ok. Y que es algo de lo más comercial que hay aquí por la zona. Tenemos colegios, bancos, supermercados, a un sinfín. Es una zona muy comercial. Es una zona muy comercial, muy comercial. Tenemos accesibilidad a lo que es la autovía. ¿Tú me pudiese hablar un poquito sobre cuál es la constructora que está desarrollando este proyecto? La constructora es Terrestra. Terrestra tiene más de 15 años en el mercado. Es una constructora que se ha dedicado, valga la redundancia, a la construcción ya de megaproyectos, dígase hoteles, puertos y demás. O sea, es la especialidad de ellos. Tú sabes que una de las cosas que me gusta de esa constructora es los conservadores que ellos son. Sí. No es una constructora que tú vives viéndole muchísima publicidad, pero una constructora que donde pone el ojo pone la bala. Incluso este fue el primer proyecto de ellos, vamos a decirlo así, tipo residencial. Ok. Ahora actualmente tienen otros proyectos, Ujú. pero este fue como el niño de ellos. Esto fue la creación de ellos, como que como ellos salieron a lo que es la parte de venta ya de apartamentos residenciales, porque ellos se dedicaban más a la construcción de hotelería y demás. O sea, se dedican todavía. Ok. Incluso justo cerca de aquí está la oficina o el headquarter de ellos, donde tienen toda la base de operación. Pero realmente es una constructora que, como tiene prácticamente sus clientes potenciales son la hotelería, son con una constructora que se dedica y se destaca mucho por las terminaciones y los detalles. Porque con ese tipo de cliente hay que tener mucho cuidado con el tema de los detalles, terminaciones y demás. Incluso lo podemos ver aquí en el departamento modelo, que realmente está Entonces, muy bien en la terminación. Mira lo que vamos a hacer. Quédese ahí y vea la distribución de los apartamentos de una habitación. Vamos arriba, señores. Ok, señores, entonces como estábamos explicando, básicamente es un balcón para que usted pueda poner 2 butacas y así como usted está viendo, esta es la parte de la segunda fase donde usted puede, en caso de que usted no quisiera un apartamento listo, puede optar por el tema de la forma de pago cuando es en construcción. Entonces, dicho esto, señores, venga. Una vez, esa es la distribución de dos habitaciones. Una vez entramos, pasamos a lo que es el área de la sala. Ese es un concepto totalmente abierto. Disculpen que esta máquina está aquí, lo que pasa es que se va a instalar en el área de lavado. Yo te iba a preguntar eso ahora mismo. Yo te dije, ¿así que lo van a poner? No. Ok. Es que todavía el contratista no la ha instalado. Ok. Pero tiene su área de lavado. Entonces tenemos aquí la sala, tenemos el área de comedor. Ok. Fíjense cómo ellos jugaron con el espacio, con un comedor redondo. Pero aquí muy bien usted puede optar por un comedor cuadrado, lo cual pudiese ir más con el espacio del departamento y dejar esta zona más libre para esas 2 butacas. Tenemos aquí la cocina. Cabe destacar que el apartamento, esto es un apartamento modelo. El apartamento no viene con ningún tipo de electrodoméstico ni aire acondicionado. Bien. El apartamento lo entregan plain, como decimos. Fíjense que aquí tenemos la cocina,
algunas ideas. Se le pueden agregar de estos mismos gabinetes, se le pueden poner incluso 3 más aquí, se le puede agregar acá. Esta es la zona de lo que es el extractor. O sea que es un apartamento para aquellos que se quieran retirar, algo para inversión. A nivel ingeniero, ¿tú quieres saber la palabra que se utiliza? Funcional. Es un apartamento Es un apartamento funcional. Y el precio que vamos a decir, ahí es que se pone bueno porque comiencen en $88,000. Eso es así, eso es así. Así que yo le sigo. Entonces, pasamos aquí a lo que son las áreas de las habitaciones. Entonces, aquí tenemos lo que es el área de lavado. Fíjense que es bastante espacioso. Franco, muestra para que ustedes vean que hay una buena altura donde puede perfectamente tener espacio para la lavadora y secadora. Lavadora, secadora, incluso que hay espacio para tener almacenamiento de cualquier otra cosa. Tenemos aquí lo que es el baño de visitas o el baño que sirve para la segunda. Le dejamos una tomita. Entonces, aquí tenemos lo que es la habitación secundaria. Fíjense que en la habitación secundaria tenemos una cama queen. Sí. Una cama queen. Está bonito eso. Sí. Y las terminaciones de verdad me gustaron. El closet es bastante amplio. O sea, aquí. Sí. Y la anchura todavía que hay está buena. O sea, el closet tiene muy buen espacio. O sea, que aquí usted puede también jugar con el tema de almacenamiento. Entonces, aquí tenemos lo que es otro closet que se puede utilizar para ropa blanca y demás. Tenemos algunas cosas de almacenamiento, pero que prácticamente tiene muy buen tamaño. Y pasamos ahora a lo que es la habitación principal. Aquí en la habitación principal tenemos una cama queen, pero muy bien se puede colocar una king. Te voy a decir algo. Tú sabes que a mí me gusta ir diciendo lo que la gente quizá no puede percibir en el video. Por ejemplo, hay veces que uno va a señores apartamentos y tú le ves la pared y tú le ves alteraciones a la pared. Hasta en el apartamento modelo. Franco y Félix, que en esto ya estaba Félix editando, y me dijo, oye, está el apartamento de todo lo que hemos editado. O sea, hasta el mismo editor a veces está haciendo cosas y se da cuenta de detalles que ni él estuvo en su momento. Entonces tú vienes aquí a este apartamento modelo y tú a veces hasta detallitos en la puerta. En el modelo. En el modelo. Entonces, ¿qué usted cree que va a pensar cuando usted recibe el apartamento? Entonces, esta gente, le soy muy honesto, tengo mucho tiempo conociendo, escuchando acerca de Terrestra. Nunca había tenido la oportunidad de venir a un apartamento de Terrestra. Le estoy siendo muy honesto. Estoy dándole la impresión que tengo. La impresión que tengo es que en primer lugar llegamos fuera de hora y el personal nos ha atendido 1A. Algo que me gustó, el tema de la anchura de las escaleras. Señores, eso es un dolor de cabeza cuando tú te vas a mudar. Como muchas veces tú tienes que hacer malabares porque no entra por... Entonces, y algo que tú mencionas, perdón que te interrumpa. No, dale. Los edificios, los bloques están divididos por unidades. Okay. Los de 1 y 3 habitaciones están en un bloque y los edificios de los apartamentos de 2 habitaciones son un bloque separado. Excelente. Son 2 apartamentos por piso y no sé si tú te fijaste el espacio que hay entre cada apartamento. Sí, total. O sea que fácilmente usted se pone con el vecino y hace una sala de estar ahí. Mire la anchura entre una y muchas veces, por ejemplo, donde yo vivo, señores, le puedo decir que es casi un mosaico y medio, menos. Muchas veces tú chocas con el vecino cuando tú vas a abrir la puerta de por ejemplo, de hierro. Entonces, dicho esto, son detallitos que es bueno que usted tome en cuenta porque, aunque estamos hablando de precios que están por debajo del promedio, es un precio accesible, muchas veces entendemos que como el precio está barato, entonces usted no va a recibir algo de calidad. Y eso tiene mucho que decir. Entonces, el líder continúa, era para simplemente confirmar lo que usted estaba diciendo. No. Una sala de tag. Y que es bastante espacioso. Entonces, aquí dentro de la habitación principal tenemos lo que es un área de walk-in closet, que también es bastante espacioso. Sí. O sea, para un apartamento de este metraje, conseguir algo así. Perdóname que yo no el de una habitación, ¿tú recuerdas cuál es el metraje? ¿O lo podemos buscar ahora mismo? 9 metros. ¿Y el de 2 habitaciones? 69 metros. ¿Y el de 3 habitaciones? 89 metros. Ah, pero lo tiene al dedillo, ¿eh? Sí. Cuidado si tú tienes acción aquí en Terrestra, yo no lo sé. Seguimos por aquí, entonces. Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabías que una gente me dijo que me creyó el otro día? Que yo dije que cuando yo esté andando en el Porsche. Eso yo lo dije en un video de otro constructor. Y un cliente me dijo, ay, yo no sabía que tú tenías un Porsche. Y yo le dije, no, eso es relajante. Venga, este detallito. Esto está muy chévere. Mira, y oye, me voy a atrever a decir, perdón por los demás desarrolladores, pero ojalá muchas propiedades que pasan del $500,000 tener un baño como este. Sí, es porque se ve delicado. Se ve nítido esto. Y el espacio que tiene aquí, la ducha, está bastante espacioso. Fíjate que tiene el murito, que Sí. mucha gente lo hace. No, que es un lío. La gente que se queja, no, que la mampara, que el agua corre. O sea, aquí no hay problema con ese tipo. El de una habitación son $88,000, ¿bien?
El de 2 habitaciones, ¿cuánto vale? El de 2 habitaciones son 119.200 y algo. ¿Y el de 3 habitaciones? 149.300. Entonces, antes de que hablemos del descuento, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Yo le voy a dejar una distribución, unos videos que hicimos especial para el de 3 habitaciones. Déjelo ahí. Entonces, señores, estamos aquí, ¿verdad? Estamos cómodos. Mira que nos trajeron duro. Sí, fue fuerte, fue fuerte. Claro. Ok, señores, dicho esto, hablemos del descuento. Joel, háblame del descuento. Antes de hablar de descuento, Sí, algo que yo quisiera recalcar sobre este proyecto, dale, que eso no se anda viendo en proyectos como este. dale, te escucho. ¿Tú sabías que este proyecto cuenta con Confotura? No, yo no lo sabía. Por eso te lo pregunté. Y no lo hablamos detrás de cámara, no lo sabía, literal. Este proyecto incluso fue una de las cosas por lo cual ellos esperaron más para la construcción. Wow, Joel. Excelente. Entonces, háblame del descuento. Porque para colmo le vamos a dar un descuento. Oye, pero es que nosotros no pasamos también. Tenemos descuentos de hasta $10,000 en esta temporada. Es por un tiempo limitado. Puede que usted lo vea este video en octubre, en agosto, en noviembre, en enero del 2026. Cuando usted nos llame, lógicamente el descuento no va a estar, pero haga su tarea. ¿Tú sabes cuál es su tarea? Javier, yo sé que ese video usted lo grabó en mayo, pero ¿hay algún descuento por si acaso? Ya se sabe que este descuento no va a estar, pero puede que haya otro por Black Friday. Aparte del descuento, Sí. hay algunas cositas extra que la constructora está dando. Pero, llámenos y les Usted nos llama y entonces, Joel, rápidamente, ¿cómo es la forma de pago? Porque ya si usted va a comprar de contado, sabe que tiene que tener el 30% y lo otro buscarlo al banco. Correcto. Pero si tú vas a comprar en construcción, ¿cuál es la forma de pago que tienen aquí? ¿Tú sabes que solamente con $500 tú reservas la unidad? También. Te voy a dar con Confotura y te doy la facilidad con $500. $500 usted reserva la unidad. Usted puede con el 20% firmar el contrato. Si va a comprar la segunda fase, ¿Con el cuánto? con el 20%. Ok. Si va a comprar la segunda fase, puede pagar las mensualidades con el 20%. Hay excepciones, que se puede también el 10% durante la construcción. Y ya el 70 o el 60 lo hace contra entrega. Eso es para la fase que está todavía, En construcción. que en sí, bueno, ya los edificios están arriba. Si no es que tienen un tiempito más. Meses son quizás. de años. Ok. El que lo quiera listo sabe que tiene que buscar el 30% y el 70% con el banco. Bien. Entonces, señores, no queda más nada que agregar. Lo único que falta es que usted llame, porque usted tiene dos cosas a su favor. Usted tiene si llama ahora, tiene el descuento y número 2, tiene Confotur. Déjeme decirle algo. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo vi un proyecto así, con precios por debajo de $100,000 que tenga Confotur. ¿Usted quiere saber si a usted le conviene el Confotur o no? Déjeme hablarle ahora mismo, porque usted hay que hablarle con números. ¿Usted sabía, doctor, que el 3% de $88,000, que es el mínimo que vale, son 2.640? Usted se está ahorrando, aparte del descuento, si compra ahora, 2.640. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Qué se está traduciendo eso? Que al final de cuentas, eso es una plusvalía que usted tiene, porque usted se está ahorrando esos 3%. Eso es así. Algo que quiero mencionar antes que acabemos el video es Sí. que no lo mencionamos durante el video, pero este proyecto cuenta con una plaza comercial en la parte frontal, Ah, sí. donde hay locales disponibles. Como los gimnasios. Tenemos el área social, donde tenemos un área de piscina, gimnasio, una cancha multiuso y un salón multiuso. O sea, Sí. todo esto lo vamos a tener dentro de este proyecto. Señores, pues si usted quiere mayor información, llámelo a los números que están apareciendo en pantalla. Recuerde suscribirse, recuerde darle like, recuerde comentar y recuerde compartir. Todo esto, usted sabe que siempre lo hacemos por usted y para usted y sobre todo para la gloria de Dios, Amén. para que juntos hagamos mejores inversiones.